Soy Isabel García Precioso, soy licenciada en Historia del Arte, me especialicé en gestión cultural con un máster y a raíz de eso comencé a trabajar en museos, hasta que un día, sobre todo en museos de la Comunidad Autónoma, trabajé en el Museo de Arte Moderno de Cartagena, en el Servicio de Museos de la Región de Murcia, hasta que salió un puesto que era de gestora cultural del Casino. Entonces, actualmente soy la responsable de Cultura y Protocolo del Casino y mi función es coordinar la actividad cultural del Real Casino de Murcia, tal como exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, conciertos, etcétera. El Casino es un centro, un foco cultural importante de la ciudad de Murcia. El edificio se comenzó a construir en el año 1847. Surgió como digo, como un club privado de socios. En esa época, a finales del 19, pues empiezan a surgir este tipo de edificios, casinos, liceos, sitios en los que había un intercambio cultural, de ideas, la gente se reunía, hacía bailes. Y esos edificios se cuidaban mucho a nivel arquitectónico. Entonces, el casino lo que tenemos es una joya ecléctica de principios del siglo XX en el que conviven muchos estilos. El salón de baile es el Salón Estrella, que es un salón neobarroco, un barroco reinterpretado, ¿no? Que es lo que es lo que sucede en el modernismo y en el historicismo, se empieza a reinterpretar lo anterior. Es la joya, ¿vale? De hecho, es estilo Versalles, ¿vale? Ese salón más pequeño en dimensiones, evidentemente. De hecho, sus lámparas se encargaron en París. El suelo es original de finales del 19. Y bueno, ahí se realizaban bailes, pues bailes de carnaval. eh, y luego ya el resto del casino, pues tenemos, por ejemplo, una biblioteca inglesa que la hizo una compañía inglesa que destaca su tribuna de madera sustentada por ménsulas de flamencos que también representan el espíritu viajero de esa época. En esa época también pues empieza la gente a viajar, pero por ocio simplemente por el disfrute, ya no era por investigación, que era hasta ese momento así. Y luego tenemos muchas más salas también de otro tipo. Hay una sala que es el Congresillo, que es más sobria. Ahí era una sala de reunión de empresarios, por ejemplo, a principios del siglo XX estoy hablando. Tenemos también el Tocador de Señoras, que es una maravilla, que destaca el lienzo del techo, una pintura modernista preciosa, que es una alegoría a la noche. Y, y bueno, pues el edificio en sí es una joya. Yo a Pedro Cano lo conozco hace mucho tiempo, pero es verdad que cuando he tenido una amistad con él, de verdad, es cuando trajo este proyecto tan importante del que ahora hablaremos, ¿no? Eh, Pedro Cano, para que lo pongamos en su sitio en la historia del arte, como tú dices, pues hay que tener en cuenta, bueno, él nace en Blanca, que es un pueblo de Murcia, uno de los más bonitos, enclavado en el Valle de Ricote y asentado en la vega del río Segura. Pedro es un pintor autodidacta. Bueno, su padre falleció cuando tenía 11 años y entonces su hermano Jesús, para animarlo, le regaló una caja de óleos, su primera caja. Él dice que eso fue para él un talismán. Él iba por el río pintando paisajes y él dice textualmente que ya solo quería pintar a partir de ahí, ¿vale? De los 11 años. Cuando él cumplió 19, se traslada a Madrid e ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Y en el 69 consigue una beca para pasar 3 años de estancia en la Academia Española de Roma. Ahí comienza su periplo. A raíz de ahí se queda a vivir en Roma, en Anguilara. Primero en Roma, luego en Anguilara, que ahí pasará gran parte de su vida artística. Y pasa su vida entre su pueblo natal y a la vez que hace numerosos viajes. También vivió en Nueva York y a la vez intercala numerosos viajes a países como Siria, Jordania, Turquía, Egipto y Libia. De ahí la universalidad de su pintura. Pedro Cano es grande y de hecho, pues cuando lo ves, ¿no? Y ves toda la trayectoria que ha tenido y te cuenta esas historias, pero a la vez es tan cercano, tan humilde, Es una persona muy especial, la verdad. No estamos hablando solo a nivel artista, sino a nivel persona. Es una suerte. Todo el que tenga la suerte de trabajar con él se lleva algo.
pues hace unos meses nos llamó y nada más y nada menos que quería realizar aquí un proyecto que era el repaso de su vida a propósito de cumplir 80 años. El proyecto se iba a llamar Un pueblo de Murcia, por supuesto basado en Blanca. Y bueno, pues por fin hemos tenido la exposición de Pedro Cano y ha sido una exposición pues muy importante porque ha sido pues la exposición de su vida, ¿no? De su vida. Todas las obras son sobre Blanca, pero destaca también, hay muchos cuadros que son la misma visión de Blanca, de esa Peña Negra de la que él representa tanto, pero son una explosión de color, rojos, verdes, cada uno, o sea, no exactamente monocromáticos, pero sí, en uno destaca el rojo, en otro el verde, en otro, pero es muy difícil la técnica de la acuarela que él domina también. Pues se ve reflejada en esa explosión de color que fue la exposición. Es de acuarelas en su totalidad prácticamente, pero nos trajo un óleo precioso de grandes dimensiones, que era maravilloso. Nos trajo un mosaico de unas 60 piezas que unido pues era un paisaje, pero lo interesante de ese mosaico es que no es que lo pintara y luego lo cortara en trocitos pequeños, ¿no? Sino que pintó cada cuadrito, era independiente, pero luego los unía. Porque alguien le preguntó que por qué no lo había pintado entero, que era más fácil, ¿no? Entero y ya lo recortas en los cuadraditos y los enmarcas y lo pones todo junto. Pues dijo que lo fácil, Pedro vino a decir que si era fácil no le interesaba, que lo bonito era pues eso, esa dificultad. Visitas especiales a colegios, por supuesto los directores de centro lo acogieron con mucho interés y vinieron muchos colegios de Murcia y les explicó la exposición Pedro Cano y aparte se estableció un diálogo entre los niños y él, que es que Pedro tiene mucho feeling conecta mucho con los niños también. Sabe explicar una exposición a personas mayores, pero se la sabe explicar a niños y los niños aparte, la verdad es que nos quedamos sorprendidos porque algunos eran muy pequeños, tenían 7, 8 años. Y bueno, al final le pedían autógrafos, como si fuera un actor o sea, estaban impresionados con él. Si es que ya cerrados, por ejemplo, en mayo inauguramos una exposición de Marina Romero que precisamente es discípula de Pedro Cano. Y es una exposición que va a hablar sobre un edificio modernista, precisamente el Recreative Garden, que era un edificio muy bonito que había en Murcia, en Espinardo, en un pueblo, bueno, es una pedanía que ya pertenece a Murcia, actualmente es un barrio de Murcia. Ese edificio se derrulló, pero era un edificio de su familia que albergó la primera radio de Murcia, Radio Murcia, y bueno, son diferentes visiones sobre ese edificio. Y tengo el proyecto, es maravilloso.